¿Te sientes atrapado? ¿Prisionero de un empleo injusto, un mercado difícil o circunstancias que parecen fuera de tu control? La queja es el sonido que hacen esas cadenas. Pero, ¿y si te dijera que tú mismo tienes la llave y el martillo? Hoy no hablaremos de cómo soportar tus problemas. Te revelaré el método estoico para usarlos como la materia prima para construir tu propia libertad. Marco Aurelio, en la soledad de su tienda de campaña, rodeado de guerra y enfermedad, escribió: «Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella». Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros pasamos nuestros días permitiendo que nuestros pensamientos se ahoguen en la queja? La queja es el veneno más sutil de la mente. No te destruye de golpe, te paraliza lentamente. Te convence de que no tienes poder, de que eres una víctima y de que la solución siempre está en manos de otro. Para ilustrar cómo romper este ciclo, te contaré la historia de un hombre llamado Martín. Martín es la encarnación de un problema que muchos de nosotros enfrentamos: el estancamiento a pesar del talento. Martín era un gestor de proyectos, un project manager, excepcionalmente bueno. Era el tipo de persona que podía tomar un proyecto caótico y, con una calma que otros envidiaban, ordenarlo, trazar un plan claro y entregarlo a tiempo, siempre. Sus equipos confiaban en él y sus clientes lo respetaban. Pero si le preguntabas cómo le iba en el trabajo, su respuesta era siempre la misma: un suspiro y luego la letanía de frustraciones. «No me dan los proyectos importantes», se quejaba. «La empresa no nos da los recursos que necesitamos para hacer un buen trabajo», lamentaba. «Estoy estancado en proyectos de mantenimiento, nunca me dan los proyectos estratégicos que permitan crecer», sentenciaba. Pasaba sus almuerzos quejándose con sus colegas, sus noches ventilando su frustración con su pareja. Se sentía completamente justificado en su amargura. Y en cierto modo tenía razón. Las condiciones de su empleo no eran ideales, pero lo que no veía era que cada queja era un ladrillo más en el muro de su propia prisión. Su energía no estaba en buscar soluciones, sino en describir las paredes de su celda. Su talento se estaba ahogando en un mar de resentimiento, y su carrera estaba completamente estancada. La gota que colmó el vaso llegó una mañana de lunes. Martín había dedicado todo el fin de semana a preparar un informe detallado con propuestas para optimizar un proceso clave. Estaba convencido de que, si la empresa lo implementaba, ahorrarían miles. Pero su jefe, sin que siquiera mirar el documento, lo desestimó con un: «Martín, ya tenemos suficientes cosas en el plato». Martín regresó a su escritorio, el informe en la mano, y sintió una rabia fría. Esta vez no era solo frustración, era una sensación aplastante de impotencia y resignación. Se pasó todo el día rumiando, sintiendo que su esfuerzo era inútil, que sus ideas nunca serían escuchadas. Al final del día se encontró mirando fijamente la pantalla de su ordenador sin poder hacer nada, paralizado. Y fue en ese momento, en la quietud de esa parálisis, cuando una pregunta, casi un eco, resonó en su mente. ¿Esto es todo? ¿Voy a pasar el resto de mi carrera quejándome de las paredes de mi celda? ¿O voy a buscar la manera de derribarlas? Esa pregunta, esa chispa de autoconciencia, es el primer paso en la fórmula de la transformación estoica que Martín estaba a punto de descubrir. Es la misma fórmula que te permitirá a ti convertir cada queja en un escalón para tu libertad. Los estoicos entendieron que el veneno de la queja no es el problema real, es un síntoma. El problema real es la falta de acción. Y la acción se desbloquea con una secuencia mental específica: queja, pausa, análisis, acción. Paso 1. La pausa del sabio. Reconocer el impulso. Para Martín, esta fue la primera lección brutal. Se dio cuenta de que no tenía que verbalizar cada queja. Podía sentir el impulso, la irritación, la frustración, y en lugar de dejar que saliera de su boca, podía simplemente pausar. Reconocer.
Ah, aquí está de nuevo, la queja por la falta de recursos. Esa pequeña fracción de segundo de pausa es donde recuperas tu poder. Es el momento en que dejaste de ser un robot que reacciona y te conviertes en un observador consciente. Paso 2. El filtro del control. Aplicar la dicotomía. Con la queja en pausa, el siguiente paso estoico es crucial. Aplicar el filtro del control. Martín empezó a preguntarse, ¿el objeto de mi queja está dentro de mi control o fuera de mi control? ¿Puedo controlar que mi jefe desestime mi informe sin leerlo? No. ¿Puedo controlar la política de recursos de la empresa? No, al menos no directamente. ¿Puedo controlar que no me den proyectos estratégicos? No directamente. Aquí es donde la queja se divide en dos caminos y la acción estoica toma direcciones diferentes. Paso 3A. La aceptación activa, si está fuera de tu control. Para las quejas fuera de su control, Martín aprendió el arte de la aceptación activa. No era resignación, era más bien un ok, esto es lo que hay. Dado que no puedo cambiar esto, ¿cuál es la mejor manera de responder ahora? Cuando el jefe rechazó su informe, en lugar de quejarse, Martín se dijo, no puedo controlar su decisión, pero puedo controlar mi reacción. ¿Qué es lo más útil que puedo hacer con esta energía ahora? Paso 3B. La pregunta de acción. Si está dentro de tu control. Pero la verdadera alquimia de Martín llegó cuando identificó quejas que sí tenían elementos bajo su control. Aquí la queja no se acepta. Se transforma en una pregunta orientada a la acción. Queja. No, la empresa no nos da los recursos que necesitamos. Martín se preguntó, ¿qué puedo hacer yo para demostrar la necesidad de esos recursos? ¿Puedo construir un caso con datos? ¿Puedo buscar una solución alternativa y barata que sí esté a mi alcance? Queja. Estoy estancado en proyectos de mantenimiento. Nunca me dan los estratégicos. Martín se preguntó, ¿qué habilidades me faltan para ser indispensable en esos proyectos estratégicos? ¿Cómo puedo demostrar mi valor y proactividad en los proyectos actuales para ganarme la confianza para los futuros? Este es el corazón del método estoico. La queja es una señal, no un destino. Es una invitación a la introspección y a la acción. Si esta fórmula te parece un salvavidas para tu día a día, un me gusta, ayuda a que más mentes la descubran. Y así, Martín comenzó su alquimia. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Cada vez que sentía el impulso de quejarse de la falta de recursos, se detenía y, en su lugar, pasaba una hora construyendo un caso con datos para justificar su petición. Cada vez que sentía la frustración de estar en un proyecto aburrido, se detenía y buscaba una manera de sobreentregar, de innovar dentro de los límites, de demostrar un valor que nadie esperaba. Lentamente, algo empezó a cambiar. Sus colegas ya no lo veían como el tipo frustrado, sino como el solucionador de problemas. Su jefe, al ver sus propuestas proactivas y bien fundamentadas, empezó a escucharlo. Y en 6 meses, cuando surgió un nuevo proyecto estratégico, el nombre de Martín no solo estaba en la lista, era el primero. No porque las circunstancias hubieran cambiado por arte de magia, sino porque él había cambiado las circunstancias a través de la acción. Dejó de describir las paredes de su celda y empezó a construir la escalera a su libertad. La historia de Martín es la prueba de que la queja es una elección y la acción es un superpoder. La fórmula estoica no elimina los problemas, pero te devuelve el control. Te transforma de una víctima de tu entorno en el arquitecto de tu respuesta. Pero esta transformación requiere práctica. Así que, antes de cerrar, te propongo un ejercicio estoico de alquimia mental que puedes empezar a usar hoy mismo. El diario del alquimista. Consigue un pequeño cuaderno o una nota en tu teléfono. Durante una semana, cada vez que te sorprendas a punto de quejarte, haz una pausa y escribe. 1. La queja. Anota la frustración tal como la sientes. No tengo tiempo para... o mi jefe nunca. 2. El filtro. Al lado, pregúntate, ¿esto está en mi control? ¿Sí? ¿No?
parcialmente. 3. La alquimia. Si la respuesta es no, escribe una frase de aceptación activa. Si la respuesta es sí o parcialmente, transforma la queja en una pregunta de acción. ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo para? Este ejercicio no es solo para registrar tus quejas, es para reentrenar tu breva a buscar soluciones en lugar de quedarse estancado en los problemas. Si esta historia y esta fórmula te han dado una nueva perspectiva para enfrentar tus desafíos, te pido 2 cosas. Primero, suscríbete a Soy Estoico Moderno. Únete a esta comunidad de arquitectos mentales que, como tú, están comprometidos con construir una vida de propósito, acción y prosperidad. Activa la campana para no perderte nuestras próximas enseñanzas. Segundo, deja un comentario abajo. Cuéntame, ¿cuál es una queja recurrente que te comprometes a transformar en una pregunta de acción esta semana? Tu compromiso público es el primer paso de tu alquimia. Hemos aprendido a transformar la queja en acción. Pero ¿qué pasa con esas preocupaciones persistentes, esas ansiedades que zumban en nuestra mente, incluso cuando no hay un problema claro que resolver? En el próximo video te revelaré el arte de la indiferencia, cómo los estoicos eliminaban la preocupación. Si estás listo para aprender a desapegarte de lo que no puedes controlar y alcanzar una verdadera paz mental, haz clic en el video que aparece aquí en la pantalla. Este es solo el comienzo. Recuerda, no eres víctima de tus circunstancias. Eres el maestro de tu respuesta. Hasta el próximo episodio. Mantente fuerte, mantente estoico, mantente moderno.